Hola, hola, super amigos de niños con propósito. ¿Están listos para una aventura increíble? Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer la historia de un rey muy especial. Se llamaba Saúl y fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Su historia es como una película llena de acción, sorpresas y una lección súper importante que Dios quiere enseñarnos a todos. Nos enseña que para Dios, lo más valioso que podemos darle no son regalos caros ni cosas grandes, sino un corazón que le escucha y le obedece. ¿Suena interesante? Pues preparen sus oídos y su corazón porque esta historia está a punto de comenzar. Vamos allá. Imagínense esto. Hace mucho tiempo, el pueblo de Israel vivía en la tierra que Dios les había prometido. No tenían un rey como las otras naciones, su único rey era Dios mismo. Pero un día la gente empezó a mirar a su alrededor y a pensar, oye, todas las demás naciones tienen un rey que los guía en las batallas y se ve muy imponente. Nosotros también queremos uno. Así que fueron con el profeta Samuel, que era el hombre que hablaba con Dios, y le dijeron, Samuel, ya estás viejito y queremos un rey que nos gobierne, como tienen todos los demás. A Samuel esto no le gustó nada. Se puso muy triste porque sentía que el pueblo estaba rechazando a Dios como su verdadero rey. Fue a orar y le contó a Dios todo lo que sentía. Y Dios, con su infinita paciencia, le respondió, Samuel, no te preocupes. No te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Haz lo que te piden, dales un rey. Pero explícales muy bien todo lo que un rey hará, los impuestos que cobrará y cómo tomará a sus hijos para la guerra. Samuel hizo exactamente eso. Les explicó todo, pero el pueblo insistió. No importa, queremos un rey. Y aquí es donde nuestra historia se pone emocionante. Dios le dijo a Samuel que le mostraría al hombre elegido. Un día, un joven llamado Saúl, de la tribu de Benjamín, andaba buscando unas burras que se le habían perdido a su papá. Después de mucho buscar sin encontrarlas, su siervo le dijo, Oye, en esta ciudad vive un hombre de Dios, un vidente. Quizás él nos pueda decir dónde están las burras. Así que Saúl fue a buscar a Samuel. Cuando Samuel vio a Saúl acercarse, Dios le habló al corazón y le dijo, Este es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. ¡Qué sorpresa! Saúl solo iba a preguntar por unas burras perdidas y de repente se encontró con el profeta más importante de Israel, quien le tenía una noticia que cambiaría su vida para siempre. Samuel recibió a Saúl con honores, lo invitó a un banquete y le dio el lugar más importante. Saúl estaba confundido. Él era de la tribu más pequeña de Israel y de una familia sencilla. Se sentía pequeño e insignificante. Al día siguiente, cuando Saúl se iba, Samuel lo acompañó. Le pidió que adelantara a su siervo y cuando estuvieron solos, Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó. Le dijo, ¿No te ha ungido el Señor como príncipe sobre su heredad? Ungir con aceite era la señal de que Dios había elegido a alguien para una misión especial. En ese momento, Saúl fue escogido para ser el primer rey de Israel. Samuel le dio algunas señales para confirmarle que todo venía de Dios, y todas se cumplieron al pie de la letra. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y lo transformó en un nuevo hombre. Poco después, Samuel reunió a todo el pueblo de Israel. Hizo un sorteo entre todas las tribus y familias para revelar públicamente a quién había elegido Dios. La suerte cayó sobre la tribu de Benjamín, luego sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl. Pero, ¿saben qué? Cuando lo buscaron, Saúl no aparecía por ningún lado. Se había escondido entre el equipaje porque era muy tímido y sentía que esa responsabilidad era demasiado grande para él. Lo encontraron y lo llevaron al centro de la multitud. La Biblia dice que Saúl era tan alto que sobresalía por encima de todos los demás. Era fuerte y de muy buen parecer. Cuando el pueblo lo vio, Samuel dijo, ¿Ven al que ha elegido el Señor? No hay nadie como él en todo el pueblo. Y todos gritaron con alegría, ¡Viva el rey Saúl! Al principio de su reinado, Saúl fue un rey increíble. Era humilde, dependía de Dios y escuchaba los consejos del profeta Samuel.
En su primera gran prueba, unos enemigos llamados amonitas rodearon una ciudad de Israel y amenazaron con hacerles mucho daño a sus habitantes. Cuando Saúl se enteró, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Reunió un ejército gigante y, confiando en Dios, lideró a Israel a una victoria aplastante. El pueblo estaba feliz y orgulloso de su nuevo rey. Saúl demostró que con la ayuda de Dios podía ser un gran líder. Sabía que su fuerza no venía de sí mismo, sino del Señor. Pero, amigos, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Con el tiempo, el poder y los aplausos de la gente empezaron a cambiar el corazón de Saúl. Comenzó a sentirse muy seguro de sí mismo y poco a poco dejó de escuchar la voz de Dios. Un día antes de una batalla contra los filisteos, Saúl tenía que esperar a Samuel para que ofreciera un sacrificio a Dios, pidiendo su ayuda. Pero Samuel tardaba en llegar y el ejército de Saúl empezaba a tener miedo y a desertar. En lugar de confiar y esperar como Dios le había ordenado, Saúl se impacientó. Pensó, yo puedo hacer esto. Y desobedeciendo la ley de Dios, él mismo ofreció el sacrificio, algo que solo los sacerdotes y profetas podían hacer. Justo cuando terminaba, llegó Samuel y le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl intentó justificarse diciendo que tenía miedo, que el pueblo se iba y que Samuel no llegaba. Pero Samuel le dio una respuesta muy seria. Has actuado tontamente. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio. Por esto, tu reino no durará. ¡Qué palabras tan duras! Saúl había preferido hacer las cosas a su manera en lugar de obedecer a Dios. Su impaciencia y su falta de fe le costaron muy caro. Esta fue la primera gran grieta en su reinado. Pero la prueba más grande estaba por venir. Dios le dio a Saúl una segunda oportunidad y una orden muy específica a través de Samuel. Debía ir y destruir por completo a los amalecitas, un pueblo enemigo que había sido muy cruel con Israel en el pasado. La orden era clara: destruir todo, personas y animales, sin quedarse con nada. Saúl reunió a su ejército y fue a la batalla. Ganaron, pero de nuevo Saúl no obedeció completamente. Perdonó la vida del rey Agag y se quedó con las mejores ovejas y vacas del botín. ¿Y saben cuál fue su excusa? Dijo que las había guardado para ofrecerlas en sacrificio a Dios. Cuando Samuel fue a encontrarse con él, Saúl lo saludó muy contento. He cumplido la orden del Señor. Pero Samuel le preguntó, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que escucho y ese mugido de vacas? Saúl fue descubierto. Intentó culpar al pueblo y repitió su excusa del sacrificio. Y aquí, amigos, es donde Samuel le dice a Saúl una de las frases más importantes de toda la Biblia. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. En ese momento Saúl se dio cuenta de su terrible error. Su desobediencia no era un pequeño detalle, era un acto de rebeldía contra Dios. Había puesto su propia opinión y su deseo de quedar bien con la gente por encima de la orden clara de Dios. Por esta desobediencia, Dios lo rechazó como rey de Israel. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y su corazón se llenó de amargura y celos. Pasó el resto de su vida atormentado, persiguiendo a David, el joven que Dios había elegido para ser el próximo rey. La historia de Saúl, que comenzó tan brillante y llena de promesas, terminó de una manera muy triste. Entonces, ¿qué aprendemos de Saúl? Su historia nos enseña una lección superpoderosa. Dios no está buscando personas perfectas, altas o fuertes. Él busca corazones humildes y obedientes. Saúl era perfecto por fuera, pero su corazón se desvió. Prefirió su propia sabiduría a la de Dios. La obediencia no es solo hacer lo que Dios dice, es hacerlo completamente, con un corazón dispuesto y sin excusas. A veces, obedecer puede ser difícil, como esperar cuando queremos actuar ya, o renunciar a algo que nos gusta mucho. Pero la historia de Saúl nos muestra que el camino de la obediencia, aunque a veces sea difícil, es siempre el mejor camino, porque es el camino que agrada a Dios y nos mantiene cerca de Él. Recordemos siempre las palabras de Samuel: obedecer es mejor que cualquier regalo que podamos darle a Dios. Así que hoy pidámosle a Jesús que nos ayude a tener un corazón obediente, un corazón que ame escuchar su voz y seguir sus instrucciones en todo momento. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia, amigos de Niños con Propósito. Esperamos que la vida de Saúl te haya enseñado tanto como a nosotros.
No te olvides de compartir este video con tus amigos y familiares. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras bíblicas. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.